En Memorias que Perduran de hoy hablaremos de música, pero también de un músico que interpreta la guitarra y el contrabajo, instrumento habitualmente usado en las sinfónicas y en las orquestas. Estoy hablando de don Cosme Lasarte Rancés, con quien voy a tener el agrado de conversar en estas Memorias que Perduran para recoger una semblanza de vida que vale la pena destacar. Don Cosme Lasarte, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial a quienes ven este programa a través de YouTube y a través del Facebook. Un verdadero placer saludar a ese programa que es visto y ha entrevistado a muchos artistas y personajes de la historia en la medicina. Para mí una verdadera satisfacción. Vuelvo a agradecerle por haber aceptado esta entrevista. Quisiera saber dónde nace don Cosme Lasarte. Bueno, yo he nacido en Uyuni. ¿En Uyuni? Uyuni, la tierra fría. Fría, y sí. Además por donde pasa el ferrocarril. Ferrocarril, sí. Qué bueno. He nacido en Uyuni el 27 de septiembre del 1939. Allí nací, crecí, hice mi escuela primaria, cuartel. También el cuartel. También cuartel. El Regimiento Loa. Sí, el Regimiento Loa. Mi escuela, Aniceto Arce un principio y después Arostegui, ¿no? Mi otra escuela, donde salí de primaria. Don Cosme, ¿qué recuerdos tiene de Uyuni? Bueno, Uyuni ha sido prácticamente la puerta para iniciar en el arte. Yo entré a trabajar a mis 14, 15 años al ferrocarril en Uyuni y como menor de edad solo trabajábamos 7 horas. Y en mi trabajo conocí a un músico, a un señor que él era músico, tocaba trompeta, guitarra y trabajábamos en la misma sección, carpintería. Y como salía yo a las 4:30, entonces él empezó a enseñarme la guitarra. Le estoy hablando del profesor Waldo García, que acá en Cochabamba ha sido director de la Sinfónica o de la Estudiantina Municipal por más de 30 años. Lamentablemente hace unos 2, 3 años él falleció, pero él me inculcó las primeras cosas en la guitarra. ¿A qué edad empezó tocando la guitarra? Yo debí tener mis 16, 17 años, sí. Después de eso ya hice mi cuartel en Uyuni también. Y allí tenía un conjunto también, un conjunto que se llamaba Los Amigos, ¿no? De los cuales acá en Cochabamba ha fallecido un gran pianista, don Jalúo Pérez, ¿no? Era un pianista que grabó alrededor de 11 long plays en Laureum. Después, Adolfo Albino, otro artista que integró Los Payas, sí. Después los hermanos Vidal, después el Cuarteto Indio, que lamentablemente también falleció hace más de 15 años. Después otro artista también que fue de Uyuni, Ramón Morales, que también integró el conjunto Cuarteto Indio, también fallecido. Esa es la historia de cuando estaba en Uyuni. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? Mire, de la escuela siempre me acuerdo de un gran director, don Juan Ausa Chacón. Él era el director de la escuela y de un profesor de música que también me inculcó mucho, don Justino Jaldín Morales, que también falleció, ¿no? Ya fallecidos. Yo inclusive cantaba con los coros en Uyuni, siempre hacíamos las veladas, y yo estaba siempre con el coro y algunas cosas de teatro también. Eso es lo que me acuerdo de Uyuni, mi niñez, un poco de mi juventud, hasta que salí del cuartel y me vine a Cochabamba. Sí. ¿Y el cuartel? ¿Cómo le trató el cuartel? El cuartel
ha sido una experiencia tan linda que uno no se olvida. Yo siempre me acuerdo y algunos, le cuento una anécdota. En Uyuni vino a hacer su servicio militar uno de Chuquicamata, pero que había nacido en Uyuni o en Pulacayo. Y se lo llevaron chico a Chuquicamata, pero él vino a hacer su servicio militar a Uyuni. Y le decíamos el Roto. Era muy hábil en el fútbol, muy buen futbolista. Así es que cuando él jugaba fútbol, yo salía con su maletín. Y cuando me tocaba tocar a mí, él salía con mi guitarra. Y mire la anécdota, cuando nos licenciamos, nunca más lo vi, hasta que llegó a Cochabamba después de 35 años. Nos vemos en una fiesta de los pulacaeños y él me había reconocido en cuanto entré. Y yo no, porque él era flaquito. Cuando me tapa los ojos y me dice, ¿quién soy? Mira, le digo, por tu voz, hemos debido estar en Huanuni en alguna gira. ¿Cuál Uyuni? Me dice, en Huanuni, hemos estado en Uyuni. Soy Pedro Quiroga. Me doy la vuelta, estaba un gordito ya. Pero mire, verlo más de 35 años. Y era el Roto. El Roto, sí, pero sí. Después me acuerdo de Jaluyo Pérez, de algunos que todavía están acá. Varios reservistas que todavía están acá, Willy Villarruel, después varios que están todavía acá en Cochabamba, reservistas. Don Cosme, ¿y cómo es que se vincula a la actividad ferroviaria? Bueno, en Uyuni pensaban abrir una escuela como la Pedro Domingo Murillo. A una industrial. Industrial. Entonces llaman a los chiquillos, ¿no? 14, 15 años. Y yo había estado en la lista. Y alguien me dice, estás en la lista, tienes que dar examen. Entonces fui a dar examen, nos aceptaron y nos llevaron desde conocimiento a Uyuni. Por eso entramos chicos a Uyuni, algunos carpintería, herrería, armaduría, tornería, así nos repartieron a los chicos. Yo entré a la sección carpintería. Sí. ¿Y cuántos años estuvo trabajando de ferroviario? Hasta que salí del cuartel, 19 años, unos 5 o 6 años. Y me retiré porque mis papás trabajaban en Pulacayo, cerca de un mineral. Como paró la mina, entonces ellos tenían que venirse a Cochabamba porque aquí ya tenía un lote, ¿no? Entonces yo me iba a quedar solo allá con mi abuelita. Entonces el transporte de sus enseres de mis papás resultaba un poco caro por aquellas épocas. Y a mí me dicen, tú eres ferroviario y si tú te retiras, te van a dar una bodega. Hacia Cochabamba. Hasta Cochabamba. Y eso ha sido el motivo para retirarme del ferrocarril. Ahí vinimos con todas las cosas. Llegamos en 15 días, creo, acá. Mis papás se adelantaron a tomar un departamento, ¿no? Y nosotros llegamos en 15 días más o menos, ¿no? Y vivimos 15 días más en la bodega, en la estación. Eso fue para venirme acá a Cochabamba. ¿Y se acuerda qué año fue? Sí, el 59. 59. Llegamos en el mes de mayo. Sí, en el mes de mayo llegamos acá a Cochabamba. ¿Y cómo encontró Cochabamba en aquella época? Mire, para mí era pues una ciudad muy grande. Era una metrópoli para mí ya, ¿no? Porque Uyuni era muy pequeño todavía. Ahora creo que hay más gente en Uyuni que antes porque ya se volvió muy turístico, ¿no? Sí. Eso ha sido venirme a Cochabamba. ¿Y en Cochabamba cómo incursiona en la actividad musical? En Cochabamba llegamos en mayo y había un programa Buscando Estrellas que se presentaban los sábados. Entonces mi hermano Huguito también es músico, toca acordeón. Y buscamos otros 2 muchachos e hicimos un conjunto. En total éramos 5. Se llamaba Los 5 Amigos. Los 5 Amigos. Y nos inscribimos a ese concurso de Buscando Estrellas en mayo, junio, julio
creo julio, agosto, septiembre era la final, el concurso. Y llegamos a ganar ese concurso buscando... ¿Eso fue en radio? Radio, sí. Radio. Y Buscando Estrellas 1959. Lo conducía un gran radialista, don César Ledo, que aún vive, y don Eloy Moscoso, que ya falleció en Estados Unidos. Pero el que lo dirigía era César Ledo, un programa que perduró por muchos años, ¿no? ¿En qué radio era este programa? Radio Cochabamba, La Voz del Ferroviario. Ya. Sí. Radio Ahí Cochabamba. empecé a hacer música ya acá en Cochabamba. ¿Y qué tal les resultó ser músico en aquella época? Bueno, mire, la verdad que más era hobby porque no se ganaba nada, ¿no? Más era el hobby. Tenías que tener otro trabajo siempre para mantener. Sin embargo, después de ganar ese concurso acá en Cochabamba, logramos salir en gira. Estuvimos Oruro, Potosí, Sucre, Las Minas, hasta el 1960 más o menos. El 60, 61, 62, 63, y ahí hice otro conjunto. Ya no Los Cinco Amigos. Ya no Los Cinco Amigos. Se desintegró Los Cinco Amigos. Se desintegró Los Cinco Amigos. Hice Los Astros, pero en La Paz. Los Astros. Los Astros ya en La Paz, porque Los Cinco Amigos terminó en La Paz. Ahí hice Los Astros en La Paz. Este conjunto nació en La Paz, del cual tengo gratos recuerdos porque uno de los integrantes de ese conjunto, Los Astros, fue fundador y director del conjunto Los Payas. No sé si escucharon Los Payas. Claro, claro. Adolfo Albino estaba en Los Payas. También, ¿no? Adolfo Albino. Freddy Suazo, Jorge Sillerico, mi hermano Hugo y yo. Ajá. Jorge Sillerico falleció más de 30 años ya. Él falleció, pero el que me sorprendió mucho fue Freddy Suazo, ¿no? Porque cuando nos fuimos a la Argentina no tocaba charango. Él no tocaba charango, pero posteriormente cuando ya hizo Los Payas aparece tocando charango. Y bueno, él ha triunfado mucho, ha estado por Europa, ha estado por toda Latinoamérica. Actualmente él radica en Tacna. Sí, esos son los recuerdos de aquellas épocas de... ¿Y en La Paz con Los Astros cuánto tiempo ha estado? Mire, en La Paz no nos conocían mucho con Los Astros. No nos conocían porque ni a Jorge Sillerico ni a Freddy Suazo. Yo y mi hermano éramos conocidos por Los Cinco Amigos, porque Los Cinco Amigos actuábamos en Radio Nueva América, actuábamos en Altiplano, ya en radios grandes, pero lamentablemente ese conjunto no sobrevivió. ¿Por qué no sobrevivió? Porque hubo ciertos problemas, claro, como ¿no? Siempre ocurre eso. Entonces ellos seguían, Los Cinco Amigos seguían tocando con Víctor Córdoba y Delfín Marañón en el acordeón, pero duraron muy poco. En cambio yo empecé con Los Astros y nuestra primera grabación lo hicimos en la Argentina, en Salta. Ajá, sí. Grabación discográfica. Discográfica. Y ahí fue que después de 3 años lo encontré a Adolfo Albino, que empezamos en Uyuni y lo encontré en Salta, a Adolfo, ¿no? En Salta. Sí, y Adolfo viene a ser ahora mi consuegro, porque su hijo, Juan José, se ha casado con mi hija, ¿no? ¿Cómo es el destino, no? Sí. Claro que Adolfo lo conoció a Ninosca muy pequeñita. Claro. Sí. Yo lo conocí a Adolfo Albino y a los hermanos Vidal. Claro. En la empresa minera Quechisla. Quechisla, pues claro, ¿no? Sí. Y de Adolfo Albino recuerdo su canción, La Flor del Cardón. La Flor del Cardón. Que siguen tocando ahora. Sí. Pero sus fuertes de Adolfo eran pues los falsetes. Los falsetes duraba casi 3 minutos en la duración de su falsete. Yo le cuento una anécdota en Uyuni, cuando estábamos con los amigos. Teníamos un concurso mano a mano con los morochucos de Oruro y los amigos de Uyuni en teatro. Nosotros confiados en el falsete de Adolfo,
sabíamos qué tiempo aguantaba y nos salimos a las bambalinas como a modo de templar la guitarra, ¿no? Pero se perdió su voz, no sabíamos dónde estábamos. Y de ese modo ganaron los morochucos de Oruro. Y como es ese mismo conjunto se lo llevó a Adolfo Albino a la Argentina. Sí. Son cosas que han pasado así, ¿no? Claro. Y luego de Los Astros, ¿qué otro grupo ha conformado? Después de Los Astros ya nos vinimos de la Argentina y ya mi mamita estaba muy enferma, entonces ahí dejé ya el arte. Los Astros fue el último conjunto que hice. Posteriormente y aquí volví a hacer el conjunto Los Cinco Amigos, pero ya no para salir en giras, nada, solamente para estar aquí. Y después, posteriormente, ya los años pasan, ya hice otro conjunto de música nacional que se llamaban Los Jaraneros. Los Jaraneros, en cuyo director era don Willy Loredo, un gran charanguista también, un charanguista que ha estado por Europa y por todo lado. Sí. Pero también se dice que usted tocaba contrabajo. Sí. ¿Cómo es que aprendió a tocar contrabajo? Pues es un instrumento medio raro para nosotros los bolivianos. Le voy a contar cómo nació la cuestión del contrabajo. A ver. Cuando estábamos grabando nosotros en la Argentina con Los Astros, antes se grababa en directo, en vivo, así, ¿no? No era por pistas como ahora. Entonces, el contrabajista, que era argentino, músico, ¿no? Me llamaba y me decía cuántos compases haces ese tono, a qué tono pasas, cuántos compases, y él escribía. Y yo me fijaba cómo tocaba el contrabajo, ¿no? Y así grabábamos ya en vivo. Grabamos y ahí me interesó un poquito por el contrabajo. Cuando me vine aquí de vuelta a Cochabamba, entré a la Academia Más Céspedes. En la Academia Más Céspedes todo era violín, piano, canto. Y yo entré y le dije, ¿y usted contrabajo? ¿Y tiene el instrumento? No, me dijo. No tiene el instrumento. ¿Pero qué decía? Yo quiero aprender a tocar contrabajo. Y un gran profesor, don Manuel Rodríguez, gracias a él, aprendí un poquito de lo primero, ¿no? Porque me dijo, como no hay contrabajo aquí, vas a tener que ir a mi casa. Don Manuel vivía en la Venezuela. Era una casa grande con 2, 3 patios. Y a la entradita me encierra pues con el contrabajo. Y parece que se olvidaba de mí. Era 2, 3 horas y nada. Yo seguía echado llave ahí. Así es que no aguanté eso, ya no volví. Porque para mí era estar encarcelado. Claro. Posteriormente eso, yo ingresé a trabajar a Lauro. ¿A Lauro? A la fábrica de discos Lauro. Primeramente estudio todavía, después ya la fábrica, ¿no? Entonces en el estudio había un viejito que tocaba contrabajo. No me acuerdo el nombre, pero apellidaba Paza. Entonces yo veía, escuchaba y no le está dando. Me parece como si... Claro, él debía ser músico. En la Argentina él escribía el músico y tocaba, ¿no? Pero yo le decía, no le está dando. Y por entonces el técnico de grabación era Panchito Sosa, no sé si se acuerda también. Sí. Un gran artista, un cómico. Humorista, ¿no? Sí. Entonces me dice, ¿y tú puedes tocar en la noche? Sí, yo toco. Entonces en las noches ya venía a grabar los charangos, acordeonistas. Yo tocaba pues el contrabajo en las noches. Y seguramente el señor Paza se dio cuenta que no lo llamaban, ¿no? Y escucha. Entonces, una noche entramos al estudio y le había puesto un aldabito con candado. Así es que ya no se podía sacar el contrabajo. De ese modo, Lauro compró un contrabajo en La Paz. Había una disquera, donde había instrumentos, Catán. De ahí trajeron un contrabajo alemán, que hasta ahora lo tienen en el estudio. Ahí fue donde tampoco estudié mucho, ¿no? Más era al oído empírico.
Y recuerdo una anécdota. Después de eso, ya con el contrabajo empecé a tocar ahí en el estudio, acompañando especialmente charangos, ¿no? A Jaluyo Pérez, en el acordeón a Macario Pinto. Así con todos los artistas yo tocaba ya el contrabajo hasta que apareció el electrónico, ¿no? Ahí ya, Claro, sí, ya. eso sí. Le quitó espacio al contrabajo. Sí, sí. Y Pero sin embargo, alguna vez ahora todavía toco, toco todavía, sí. Hay una anécdota que quiero contarles. Dígame. Yo tenía 70 años ya, y como yo ya tenía mi contrabajo, entonces fui a la academia, donde dirigía un japonés, no me acuerdo el apellido, de la academia, ¿no? Sí, sí, más césped. Entonces voy, pues, ¿no? Y le digo, yo quiero aprender contrabajo. Contrabajo, pero Koichi, tiene instrumentos. Koichi, Sí, Koichi. japonés, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo el contrabajo, le digo, yo tengo el contrabajo, sí. Pero ¿qué edad tiene? 70 años. Ya no, ya no pude, ¿no? Y no le recibió. Ya no me recibió. Por eso que yo toco empíricamente, ¿no? Sí. Qué Así bueno. nació el contrabajo. ¿Y es fácil tocar contrabajo? Bueno, y generalmente yo más tocaba en el contrabajo porque antes venían los charanguistas, pero nunca templaban, digamos, a mí, ¿no? A su voz, lo subían o lo bajaban. Y como el contrabajo no tiene trastes, entonces yo me acomodaba, ¿no? Para dar el sonido, ¿no? Ese es el modo en que toqué contrabajo. Pero tampoco estudié, solamente empíricamente. ¿Y hay otros artistas que tocan contrabajo en Cochabamba? En Cochabamba no conozco. En La Paz había Molina, un gran contrabajista, que también falleció. Él tocaba con Los Planetas, ¿no? Los Negros Lacea, con ellos tocaba. ¿Se acuerda de Los Planetas, no? Sí. Era un conjunto Sí. con acordeón, guitarras, pero ya han fallecido todos. Pues ya, sí. De la Rea Uriarte también. Las de Uriarte. Uriarte era de Los Planetas. Oh, ya. Víctor Hugo Segada de Los Planetas también, sí. Y Molina en el contrabajo. Sí. Y don Cosme, ¿cuándo le llega el matrimonio? Bueno, yo entré a trabajar a Laura y compañía más o menos el 65, 6, 7 ya, y el 68, 69 me caso. Ajá. Mi esposa también trabajaba en Laura, En Laura y compañía. Ahí que en el 69 me caso, acá en Cochabamba. Ya, sí. ¿Y cuántos hijos? 3 hijos. 3 maravillosos hijos. Ninoska, que es periodista, mi hija mayor, y Losma, a que le sigue, ella trabaja en Univalle, y mi hijo varón Mirko, que es ingeniero, él trabaja también acá, casado, felizmente casados ya todos, Ya debe ser abuelo, además. abuelo de 7 nietos, Oh, ya. 2 de mi hija Ninoska, 2 de Ilosma y 3 varones de mi hijo, Mirko. Sí, Qué bueno. esa es la familia. ¿Y cuántos años estuvo en Laura y compañía? Alrededor de 35, 40 años. Me jubilé ahí. Se Ahí jubiló me de jubilé, Laura y sí. compañía. Sí. He sido trabajador desde un principio. Sí. En la fábrica a veces me llamaban para tocar guitarra con trabajo y a veces a la fábrica porque yo hacía el sistema de galvanoplastía, las matrices para hacer los discos. Los Así es que- discos de vinilo. Vinil, el disco de vinil. Eso. ¿Y qué procedimiento se seguía para hacer los discos? Eso era realmente, para hacer el disco vinilo había que tener caldero, sistemas hidráulicos, enfriamientos de agua, todo un proceso grande. Y Sí, usted aprendió a hacer todo ese proceso. claro. Y gracias a Lauro siempre me trató muy bien. Fui digamos, como una beca a Buenos Aires, me mandó Lauro a la SCA, donde... La fábrica de discos, ¿no? Ahí vi que aquí teníamos 3 prensas, allá tenían 20 prensas, 25 prensas, todo
muy distinto a lo que era, ¿no? Aquí estábamos empezando. Claro. Pero sí tuve conocimiento también allá sobre la cuestión de galvanoplastia y los discos en Buenos Aires. ¿Y cómo fue la industria del disco acá en Cochabamba? ¿Tenía mucho mercado o no? Sí, a un principio, mire, había solamente 2 disqueras. Discolandia, que después Lauro, pero Discolandia tenía una antigüedad de 7 años antes que Lauro. ¿No? Pero después Lauro ya creció, las liquidaciones de los discos. Ahí, yo le cuento, por ejemplo, en los discos, Encarnación Lasarte, por ejemplo, una cholita, y Lauro era muy visionario. Cómo levantó la música nacional. Yo y Panchito también grabábamos, hacíamos comicidad. Yo también he hecho comicidad con Panchito Sosa. Yo era Guainucho, ¿no? Y nosotros fuimos a la fiesta de Santa Veracruz con la grabadorita, yo y Pancho, para grabar y grabar nosotros. Las coplas. Coplas. Pero vinimos y le dijimos, Laura, mira, escucha estas coplas, lo queremos grabar. Laura, escucha, no, dice, hay que grabarle a la que ha cantado. Pero nosotros la conocíamos. Encarnación Lasarte era un poquito visquita y su acordeonista también. Entonces Panchito trabajaba en Radio Tunari y todas las tardes pasaban pues las coplitas las grabadas, de Encarnación. Y decían a la persona que cante a personarse a la fábrica de discos. Venía uno, nosotros con él no es, hasta que llegó. Llegó Encarnación Lasarte con su acordeonista y empezamos a grabar. El charango tocaba Panchito Sosa y yo la guitarra y posteriormente ya el contrabajo. Pero salió el disco y se vendía pues como pan caliente. Venía el molde vacío. ¿Qué manera de vender? Es así donde empezó a surgir la música del valle, digamos, ¿no? Ustedes entonces descubren el talento de doña Encarnación Lasarte. Sí, porque nosotros fuimos a grabar las coplitas Santa Veracruz y ahí, claro, la vimos, ¿no? Ahí empieza Encarnación Lasarte, sí. Y después Encarnación Lasarte hace plata también, ¿no? Porque lo llevan a las giras. Había un gran empresario también, don Saúl Cardona, el que hacía... De Radio Centro, ¿no? O antes estaba en Radio Centro. Después, sí. ¿Qué tiempos aquellos? Hacía un programa, ¿qué tiempos aquellos? Él llevó en gira, pues, a Las Minas, Potosí. Yo fui acompañándolo también a Encarnación Lasarte. De La Paz vinieron Guillermo Boticóger, Los Genios. De Cochabamba había un cantante que falleció, Hernán Guarita, y la Encarnación Lasarte. En Oruro nos hicieron abrir el programa nosotros. En Las Minas, Encarnación Lasarte cerraba el programa. Imagínense, ¿no? La popularidad de ese entonces, claro, en la voz de la Cholita. La Cholita era la estrella realmente. Claro, y todavía sigue vigente. Sí, ya está más cansadita, pero no. Sí. ¿Con qué otros artistas se ha topado en Lauro y compañía? Bueno, con contrabajo he acompañado a Jalío Pérez, a Macario Pinto, a Boni Alberto Terán, a Mario Anagua, todos los artistas que venían con charango, ¿no? Yo era el contrabajista ahí en Lauro y compañía, sí. Don Cosme, ¿y qué satisfacciones le ha traído ser músico? Bueno, digamos, parece que uno nace desde niño con la cuestión de la música, talento, ¿no? Porque mi mamá, le cuento, mi mamá cantaba. Y tenía buena voz, mi mamá. Yo tenía unas fotos de mi mamá con sus guitarristas, ¿no? Y alguna vez he cantado con mi mamá, yo sí. Pero yo he quedado huérfano muy joven. A mis 21 años, 22, he quedado huérfano de madre. Y a mis 29 años de padre. Así que muy joven, sí. Y le cuento también que mis hermanos han sido artistas, me han cantado, han grabado discos chiquitos, Las Voces del Guaira se llamaban, sí, pequeños, ¿no? ¿Eso en Uyuni o ya acá en Cochabamba?
¿Cómo? En Uyuni, ¿no? No, aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba. Las voces del En Guaira. el mismo programa de don César Ledo. Ajá. Yo gané el 59, el Buscando Estrellas, y mis hermanitos ganaron el 63, también Buscando Estrellas. Sí, esos son recuerdos de la música. Y hasta ahora, como le digo, tengo en el alma la música siempre, ya digamos para el gasto, alguna cosita. Estamos tocando todavía, aunque ya la digitación, todos cambian, ¿no? Es como el deportista. Antes era bueno, ahora ya hay que nomás sí, descansar. Qué bueno. ¿Y qué recuerdos tiene de don Lauro? De Lauro, mire, yo he sido un hombre que lo admiro mucho, porque él ha empezado desde abajo. Era un gerente que no estaba en su escritorio. Él muy dinámico, muy trabajador. Prácticamente para empezar la empresa, Panchito Sosa, un gran vendedor también y muy amigo de Lauro también, que empezó con Lauro, Orlando Bustamante, que aún vive. De Lauro los mejores recuerdos por su dinamismo. Era un hombre que no dormía, creo, porque él estaba en todo. Discos, después la cuestión láctea, después la cuestión de cuadernos. Él estaba en todo. Era un hombre muy dinámico, al cual yo lo admiro mucho y lamentablemente él también nos dejó. Usted ha debido seguir también el Festival Lauro de la Canción. Sí. Sí, yo he estado en los festivales, yo hacía las plaquetas para los discos de oro, todas las cosas las hacía yo para entregar a los artistas. Sí, y en todo eso siempre he acompañado a Zulma Yugar, cuando más pequeña todavía, porque ella cantaba vals. Acompañamos con otro gran guitarrista que está en La Paz, Reinaldo Velarde. Sí, así el arte. Después he tenido la oportunidad también de actuar con Braulio Ito, un artista peruano. Sí. También la oportunidad en la satisfacción de estar con Raúl Sio Moreno, a quien también lo admiro muchísimo. ¿Lo ha conocido a don Raúl Sio Sí, Moreno? le conocí. ¿Qué destacaría de él? Yo a Raúl le cuento que era un hombre que siempre estaba con la sonrisa, haciendo chistes. Una sola vez lo he visto enojarse, y ha sido en Santa Cruz cuando estábamos actuando con Jaime Ito. Jaime Ito era el director del conjunto, pero había llevado bajo, órgano, timbales, todas esas cosas, ¿no? Así es que Saúl le dice, mira, yo no estoy acostumbrado a eso, yo quiero las guitarras nada más, yo quiero las guitarras. No, pero yo soy el responsable del conjunto. Ahí se enojó, aquí el artista soy yo, le digo, ¿no? Sí, y le cuento cómo lo conocí a Raúl Sio Moreno. El 62 o 61 nosotros estábamos con los Astros en la Argentina, y ahí llegó a actuar Raúl Sio Moreno, una eminencia. Donde actuaba Raúl Sio Moreno, cortaban el tránsito, imagínense. Y nosotros de relleno, entonces entramos a actuar dedicado a nuestro compatriota Raúl Sio Moreno. Escuchó las guitarras y él actuó con orquesta, ¿no? Se vino y dijo, la próxima entro con ustedes, porque a mí la orquesta no me gusta. Y nuestra vida cambió. Ahí empezamos a tocar ya con Raúl Sio Moreno, en buenos lugares, y bueno, otra cosa, ¿no? Claro. Sí, eso. Y a Raúl, después de unos 30 años, también lo volví a ver acá, en Cochabamba, cuando llegó, y también grabamos acá en Cochabamba con Raúl Sio Moreno. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la Argentina? Unos 2 años. Sí, hicieron buena presencia. Sí, musical. Claro, un año volvíamos otra vez, otro año, sí. Pero le cuento que a un principio nos ocultábamos hasta de los soldados porque no teníamos documento. Estaban clandestinamente. Claro, sí. Esos grandes recuerdos, los años pasan y la verdad que
recordar es vivir. Claro. Ahora, ¿cómo ve la música actual, don Cosme? Bueno, ahora la música actual ya van cambiando, ¿no? Va perdiendo ya un poco su esencia, ¿no? Ya no es... Pero le cuento, antes, cuando cantábamos una cueca, nos silbaban. Imagínense. Pero ahora... ¿Como rechazo? Sí. Wow. Sí, así era. ¿Y eso por qué? Sí, así nos silbaban. Pero por eso nosotros cantábamos cumbias, boleros, guarachas, todas esas cosas. Cantábamos una cuenta, nos silbaban, ¿no? Por eso yo digo a los conjuntos de los airas, los carcas, cómo lo han levantado, ¿no? Porque ahora el charanguito mismo, ahora el charango antes, pero ahora el charango se está imponiendo en todo lado, ¿no? Y eso es la esencia de nuestra música. A mí la música norte potosina, por ejemplo, tan lindos, ¿no? Hay temas como el Quinza Temple, que había así 3 cuerditas nomás, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando venían a grabar el campo, Alejandro me decía, Cosme, no te olvides llamarme cuando lleguen para sus templos, ¿no? Sí, pero ahora se ha impuesto y también ya ha cambiado mucho. Ha cambiado bastante, sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora han incorporado la guitarra electrónica, todo, la batería. Sí, todo, pues todo ya. Antes estábamos con un micrófono, ahora ya es por canales, cada uno. Las grabaciones antes eran en directo, en vivo. Te equivocaba uno, había que repetir todos. Ahora ya no, uno se equivoca, puede repetir él nomás. Ya han cambiado las cosas, sí. Incluso para Lauro ha tenido que cambiar muchísimo. Sí, claro. Laboral. Desde el vinilo, después el cassette y después el CD, ¿no? El CD. El CD, sí. Le cuento que ahora están vendiendo música en pendrive. Sí, pues, imagínense, son así como mi dedo y entran 500, 600 temas, que lo que veremos todavía, ¿no? No porque realmente, vendrá, sí. Realmente es, ¿no? Sí, sí. Don Cosme, ya jubilado, ahora, ¿a qué está dedicándose? Bueno, ahora alguna vez tenemos otro grupo de trío con mi hermano. Hacemos siempre música y ya grabamos boleritos, así música para estar en unos cumpleaños, así, ¿no? Claro que hace unos 5 o 6 años grabé todavía comercialmente con los jaraneros, ¿no? Pero después ahora ya, los años ya cansan. Dice que pasan y pesan. Esa es la verdad, sí. Pero ¿cómo se siente, don Cosme? Sí, bien, de salud todavía bien, aunque siempre tengo mis tratamientos de la diabetes. Soy diabético, pero hay que controlarse el tratamiento, ¿no? Y después siempre no encerrarse, ¿no? Siempre salir a la calle, compartir con los amigos, y esa es mi vida. Pero feliz porque tengo una esposa muy buena y unos hijos maravillosos. Qué bueno, sí. Qué bueno. Dicen que la música es vida. Es la verdad, es vida, ¿no? Y usted sigue interpretando sus instrumentos. Sí, siempre. Qué bueno, sí. Qué bueno. Don Cosme, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista y le pediría su despedida del público que ve Memorias que Perduran. Para mí, el agradecido debe ser yo, porque la verdad que los años pasan y los artistas de aquellos pues ya estamos olvidados. Pero este es su programa. Muchos amigos, mucha gente lo ve y van a decir, todavía don Cosme vive, no se ve otro sonso. Entonces, mis agradecimientos a usted, porque se acuerda de los artistas, especialmente de los artistas de aquella época, ¿no? Hay varios artistas que algunos ya están descansando, pero yo le agradezco más bien por este programa que tiene usted y felicidades. Gracias. Que siga adelante. Muchas gracias, don Cosme. Ha sido grato conversar con don Cosme Lasarte, oriundo de Uyuni, estudió en la escuela, estuvo en el cuartel, en el regimiento Loa, pero también en la actividad laboral como ferroviario en el área de la carpintería. Llegó a Cochabamba
por razones familiares, incursionó en la música, tocando la guitarra, conformando el grupo de Los Cinco Amigos. Recuerda Los Astros. luego Los Astros de La Paz, actividad musical que sin duda le ha permitido también un contacto con muchísimos otros artistas de renombre a nivel nacional. Pero interesante también saber su incursión en Lauro y Compañía, donde trabajó por un espacio de 35 años, implicándose en toda la producción discográfica. Aquellos discos de vinilo que han marcado época y que lamentablemente ahora por el desarrollo de la tecnología ya no podemos acceder, sino como parte de la historia o como parte del archivo que tienen las familias o las propias emisoras que difundían estas canciones a través de los discos. Bueno, ahora está jubilado, pero no olvida este hábito de tocar su instrumento, de conformar un otro grupo, los jaraneros, y estar siempre vigente con la música. Don Cosme Lasarte, digno de destacar por su actividad musical. Amigos del programa Memorias que Perduran, agradecerles por seguirnos e invitarles a que nos vean en el próximo programa. Hasta pronto.